las formas impersonales con el pronombre it. La forma de estructura para el presente llevaría it más la forma is del verbo to be y el participio pasado. Para el pasado sería igualmente it más la forma del verbo to be en pasado was y el participio pasado. El aprendiz está buscando todo el tiempo cómo se traduce la expresión se, sabiendo que la expresión se en el inglés como tal para las formas impersonales no tiene una traducción específica, sino que se basa en la forma estructural. El ejemplo en castellano: se considera importante. Inmediatamente el aprendiz busca traducirse en la forma interpretativa para el inglés. Ese se no lleva una traducción específica, sino que va en una forma estructural. De esta manera tenemos allí la forma it is consider, pero como me la están pidiendo en participio pasado y este es un verbo regular, inmediatamente deberíamos agregar ed. En el video del pasado simple están estas reglas para la formación de las formas pasadas con el verbo con los verbos regulares. Y finalmente important, que me queda igual. Si la forma que se necesitaba era en pasado, entonces es muy sencillo. El ejemplo en castellano: se consideraba importante. Sería entonces it was considered important. Se consideraba importante. Vemos cómo it tenemos la forma de el was, quiere decir ahora que en vez de is tenemos was, y la forma del participio se sigue manteniendo exactamente igual. Tenemos ahora este otro ejemplo, pero con una forma de pasado simple. Decimos nevó mucho el mes pasado. Generalmente los verbos que tienen que ver con fenómenos meteorológicos como llover, como nevar, como ventear, ese tipo de verbos van a trabajar igualmente con el it, pero directamente con su forma verbal. Lo podemos tener tanto en pasado simple como en presente simple, que vamos a ver luego el siguiente ejemplo. Tenemos entonces el ejemplo en relación a la estructura. La estructura lleva igualmente it, pero en esta forma del pasado el verbo va directamente en pasado, va unido de una vez a la forma it. Tenemos entonces, para el ejemplo de nevó mucho el mes pasado, tenemos it, y luego la forma de nevar, snow. Como es un verbo regular, le tuvimos que agregar ed. Ya les dije que revisaran el video del pasado simple que les dejo por allí. Y luego el resto de el complemento. Entonces, nevó mucho el mes pasado. Bien, directamente con el verbo. Si vamos a ver las formas con el presente simple, tendríamos que revisar también cómo trabajan los verbos regulares en el presente simple para la tercera persona. La estructura sería it más el verbo en presente y obviamente el complemento. Llueve mucho en mayo. Tenemos la forma del it. Luego la forma del verbo llover, lo buscamos en el diccionario. Por ser tercera persona it, vamos a agregar una S. Si revisamos la forma del presente simple para la tercera persona con los verbos regulares, ya se refrescará en esta parte. Llueve mucho en mayo. Tenemos de nuevo it, verbo en presente, pero para el caso agregamos S, debido a que esto es tercera persona. Obviamente el complemento por allí. En líneas generales es la forma en cómo van a trabajar las formas impersonales, bien, y las formas, en este caso, de los fenómenos meteorológicos como llover, como nevar, como ventear, van a trabajar de esta forma que les estoy mostrando aquí abajo. En otros casos como este, la oración no necesariamente va a estar estructurada de la misma forma utilizando it. Tenemos la expresión se puede cambiar el mundo, que cuando lo llevamos al inglés, su equivalente cambia en el sentido. En el inglés sería
el mundo puede ser cambiado. Bien, sin embargo hay que notar que se sigue utilizando la forma del verbo to be. Bien, y además la forma del participio pasado en el verbo cambiar. Eso es lo que hay que tener en consideración allí. Si el sentido de la oración puede cambiar para darle una mejor estructuración, se puede prescindir del it, pero hay que tener mucho cuidado en el significado de la expresión que se está trabajando y cuál es su equivalente en el inglés.